Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes, Marcela. ¿Cómo van? Bien. Bueno, Laura y Gise, ¿han visto ya los ejercicios? ¿Hasta dónde han llegado, chicos? ¿Hola? Todos los ejercicios vimos, profe. ¿Ah, todos ya? Qué bueno. Que por lo menos les ha orientado a las profes, ¿que no o no? Sí, Sí, profe. Bueno, sí, profe. ahora Profe, sí, ese día en la clase había un dilema porque usted no había dicho que en la en la actividad, ya digo cuál, de las 50 familias, nosotros tenemos que sacar de esas 50 familias el 5%. Y la profesora Mabel, sí, sí. Gisela nos ha dicho que no, que No, no, las yo ya he muestras hablado. son así. No, 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 yo he hablado ya con ella me Ajá. consultó después. Ese queda claro que queda como 50 la población 50 familias. Y la muestra, 5 familias, una parte, queda claro, eso ya se ha hablado. Lo que pasa, ese ejercicio está mal elaborado, ¿entiendes? Ese teníamos que haber puesto 500 familias, ahí es la población, porque es una población grande, Claro, ¿está claro? Y quedaba el 50 la muestra. 50 la muestra. Pero ha quedado claro que ellas tampoco, no, yo ya he subido a la plataforma, les he dicho que verifiquen, vean, no han visto el trabajo práctico, también me puedo confundir al elaborar, o sea, si bien también ellas elaboran los trabajos prácticos, el año pasado ha sucedido lo mismo y lo teníamos que corregir y ellas no me dijeron nada. O sea, yo subí como del año pasado el trabajo práctico, queda claro, y ahí ha sido la confusión. Ese encima era el primer ejercicio que no era, ¿se acuerdan que usted ya les había dicho? Así que de ahí que van, Sí, están, pero ha quedado claro que en este caso la población son las 50 familias y la muestra serían las 5 familias, 10% más o menos, o una parte de las 50 familias, dicen ustedes. ¿Eh? Lo que pasa, ellas tenían que haber visto antes, yo les he dicho, vean la plataforma, ya he subido el trabajo práctico para que no haya ningún error. Ahora también ya les comuniqué que ya es, ahora de la unidad 2 hemos empezado a subir el material y de todas maneras yo ya les voy a dar una pequeña introducción del tema para que ustedes ya puedan hacer, el tema es tabulación y representaciones gráficas. Y cuando dicen representaciones gráficas, va a llegar un momento que van a tener que hacer manualmente los gráficos. ¿Entienden? A lo mejor lo hacen manualmente durante, eso les voy a decir, durante toda esta semana pueden empezar a hacerlo manualmente a los trabajos, a los gráficos. Pero la próxima, yo el martes o el martes, si quieren, les pongo un tutorial cómo hacer los gráficos en el Excel, porque también tienen que saber eso ustedes, ¿queda claro? Tienen que saber no solamente tener un diseño de gráfico, ustedes como futuros profesionales, ya sean licenciados, profesores, en educación para la salud, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que, cuando hacen un informe, no van a presentar en forma manual un gráfico, tienen que presentarlo como a través de una hoja de cálculo o un soporte estadístico, ¿entienden? Entonces, Profe, sí, además de Excel hay aplicaciones para tabulación, que no. sí, sí hay para tabulación, o sea, en el Excel también hay para tabulación, ¿queda claro? El Claro, Excel además de eso. tiene para todo lo que es tabulación. O sea, pero eso yo no les voy a enseñar, solamente les voy a enseñar en el Excel, les voy a enseñar, les voy a enseñar solamente, ¿me escuchan? ¿Me sí, escuchan? profe, sí Sí, escuchamos. profe. Sí, Bueno, les profe. voy a enseñar solamente, les voy a enseñar cómo hacer los gráficos. Pero quiero que lo que quieren las profesoras me han pedido que hagan el diseño manual durante toda esta semana hasta el martes. Ustedes quiero ver cómo han diseñado los gráficos, cómo han hecho eso. Y vemos, después vemos
En ese sentido vemos ya, yo ya les voy a subir ahí cómo hacer, supongamos han hecho un gráfico manual de barras simples, pues entonces yo les enseño cómo van a hacer el gráfico, pero aplica con el Excel, con una hoja de cálculo. ¿Queda claro? Eso tienen que saber. ¿Mm? Eso es muy importante porque como ella dice, sí, primero que construyan, hagan el diseño, pero no, ustedes tienen que tener una idea. Si bien informática tienen los chicos que están por recibirse recién en cuarto año, ya sea los de profesorado, la carrera de profesorado y la carrera de licenciatura. En ese sentido yo siempre he tratado que estadística esté a la par de informática y no está así, ¿queda claro? De todas maneras yo de mi parte voy a tratar de instruirles en la parte con el manejo del Excel, ¿queda claro? Si bien hay otros soportes informáticos, estadísticos, yo hice mi maestría en Córdoba y está el Infostat y luego está el SPS, que sé todos conocen al SPS. Pero eso es para hacer cuando ya tengan ustedes la estadística 2 o hagan investigación, necesitan de un soporte informático. Por ahora, ustedes estamos empezando, fíjense, en pequeñas cosas, dentro de identificar qué es una población, el elemento y las variables y la clasificación. Ahora lo que vamos a ver, vamos a esperar un ratito más, hasta que lleguen más chicos. Lo que yo veo que están, hasta ahora son 69, vamos más cantidades. La anterior clase han llegado 65, creo, que ya está la asistencia ahí. Entonces es un proceso. Yo también veo que nosotros no les podemos enseñar de un día para otro, de una unidad 1, está bien, hemos pasado, le hemos dado el tiempo para pasar a la unidad 2, que es bastante larga la unidad 2, bastante larga. Entonces ustedes van a tener que ese es un proceso. A eso también tienen que saber. No es como otras asignaturas que ustedes leen y dice haga su crítica sobre este tema. Eso es una cosa. Aquí tienen que pensar también, porque esto es pensar, pero con una toma de decisiones exactas, ¿queda claro? Entonces, todo esto es tratar de hacer un proceso. No pueden hacer de un día para otro, yo, profe, ya sé todo. No, es un proceso. Van a ir por partes, estudiando y van a ir haciendo. Bueno, ¿qué les parece? Ya son las 16:08. Compartimos la plataforma. Si quieren, vamos a la... Aquí ven toda la pantalla. Bien. Bueno, fíjense, aquí estamos, ven la plataforma. Vamos aquí donde dice conceptos, unidad 1, conceptos básicos de estadística. De aquí, repito, no tienen ninguna duda, se me estoy viendo que todos ya han hecho el trabajo práctico número 1. Si bien a lo mejor les falta, con la profe van a tener que pueden terminar y sacar las dudas. Pueden subirlo hasta el mismo día jueves a la noche, hasta las 23:59. Profe, ¿Claro? Hasta el 9 de septiembre. Bueno, ¿qué más les digo aquí? Aquí les digo, fíjense, resuelva. Aquí no les digo en esta parte. El trabajo práctico, cuando lo haga, que les dice aquí subir, el trabajo práctico, puede realizar en forma individual o grupal y al subir el trabajo práctico de 3 alumnos, cada uno debe subir. Lo que no les aclaré aquí, que también pueden, si no ustedes no quieren en formato Word hacerlo al trabajo práctico, lo pueden hacer en una hoja en blanco y empiezan a escribir ejercicio 1, las resoluciones. Ejercicio 2, ejercicio 3, hasta llegar creo que al 7 o al 8 o al 9 creo que es. Bueno. Después, ¿qué hacen? Sacan foto de esa imagen del trabajo. Si son 2 hojitas, sacan una foto de la hoja 1 y de la hoja número 2. Y eso lo suben, en vez de subir en formato Word, aquí dice el trabajo práctico, lo pueden subir directamente en foto, JPG. ¿Queda claro?
Entonces es otra manera de hacerlo si ustedes no quieren estar con la computadora, el que no tiene, al profe, no tengo mi máquina, no tengo bien el Word, no funciona, etc. A lo mejor, ¿qué están haciendo ustedes? No tienen ni notebook, no tienen ni una PC. ¿Qué hacen? En una hoja en blanco, resuelven su trabajo y sacan fotos. ¿Queda claro? Esa foto la suben, la envían, como tienen todo, trabajan en celular ustedes, la envían a su correo electrónico. Y de su correo electrónico la bajan en su PC o en la computadora o en la notebook y por supuesto ahí la descargan y la guardan y la suben y buscan y seleccionar el archivo y ahí está, sería JPG, sería aquí una como foto, ¿queda claro? Y fíjense en aquí, ya les había puesto el 31 de agosto esta. Y después hoy, bueno, esto era de esto no hay ninguna duda sobre teoría, algo que no han entendido este grupo de alumnos. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Vamos a la unidad número 2. Fíjense en que dice tabla de simple entrada y gráficos. Bueno, aquí dice cuál es el objetivo, que construir tablas de simple entrada con variables, aquí ha vuelto a repetir, con variables cualitativas, con sus respectivos gráficos e interpretar. Construir tablas de simple entrada con variables cuantitativas discretas, con sus respectivos gráficos e interpretar. Construir manualmente tablas de simple entrada con variables cuantitativas continuas con sus respectivos gráficos e interpretar, y construir manualmente tablas de doble entrada con sus respectivos gráficos e interpretar, y construir, fíjense, otros gráficos. Si ustedes observan, aquí que dice tabla de simple entrada, luego va a venir otra parte, la segunda, continuamos con la segunda unidad, tabulación en tablas de doble entrada. Y después va a venir otro tema de unidad 2, tabulación y otros gráficos. ¿Queda claro? Eso va a ser después. Por lo tanto, estamos empezando. Bueno, aquí dice video 1 y 2, la presentación de la unidad 2. ¿Por qué es muy importante trabajar con la unidad 2? Esto quiero que lo vean, lo que sí yo les voy a poner ahora el Power para empezar en sí realmente el tema, para darles ya una idea qué es lo que van a ver. Esto es la introducción, por qué es tan importante la tabulación y las representaciones gráficas. Fíjense, aquí se ve muy poquito, dice ordenamiento, presentación y resumen de datos. La primera etapa que han hecho ustedes es recolectar datos de la estadística descriptiva. Pero antes de recolectar de datos, ¿qué tenían que hacer ustedes? Definir y tener en claro qué es población, elementos y variables. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Bueno, profe, yo recolecto datos, quiero recolectar datos de los ¿cuántos alumnos han asistido aquí? Aquí admito, disculpe, 64 alumnos que asistieron hoy a clase de estadística. De estadística descriptiva. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es, ¿qué hago? ¿Qué quiero saber de ustedes? A ver qué puedo saber de ustedes. La situación sociodemográfica de ustedes. Empiezo a preguntarle la edad a cada uno. Entonces, por ejemplo, a Pedro le diría, ¿cuánto de edad tiene? Micaela me dice 15, 20, el otro 19, el otro 17, y así. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Recolectando datos. Se recolecta, ¿y qué dice ahí? Se ordena, se presenta, eso se ordena a través de esos datos que están desordenados. Al recolectar, por ejemplo, la edad de ustedes, no nos dice nada al recolectar de ustedes si dicen uno tiene 15, 20, el otro, no 15 no van a tener 17, el otro 18, el otro 25, 55, el otro 45, el otro 38. No me dice nada de ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Ordenar esos datos. Para eso necesito generar una tabla estadística. Se ordena a través del proceso de tabulación y se los presenta a través de las representaciones gráficas. Eso quiere decir esta parte. Yo les hago un resumen, pero lo van a ver tranquilos ustedes eso. Fíjense, el material es la teoría de la unidad, tabulación y representaciones gráficas. Aquí esto también les va a ayudar porque
cuando no sepan, profesora, manualmente cómo construir un gráfico de barra simple, aquí les dice, haga tal cosa para dibujarlo, haga tal cosa para las representaciones. Es mucho más detallada la teoría y por supuesto está lo mismo. Y fíjense en aquí, les dice, introducción, ya empezamos con tabulaciones y representaciones gráficas y material teórico y práctico. Aquí están todo lo que es tablas, todos son tanto el video cómo hacer el título de una tabla, y luego, fíjense, esta es para una tabla, cómo hacer el título, tabla para una variable discreta, fíjense aquí cómo hacer una tabla para variable cuantitativa continua, y la cualitativa que está más antes. Y espacios de comunicaciones va a ser el foro. Miren, aquí no les he puesto, ya después les voy a, no está ahí no mostrado, ya les voy a practicar, les voy a ver, dice no mostrado, ya les voy a activar esto, el foro de dudas y consultas, tanto teóricas y prácticas de la unidad 2. Y luego el trabajo práctico número 2, el tema es tablas de simple entrada y representaciones gráficas. ¿Queda claro? Aquí hay videos para resolver el trabajo práctico 2. Fíjense, hay videos que les pueden ayudar, ¿queda claro? Y subir, van a subir a partir de mañana hasta el 16 de septiembre, que sería el jueves, creo, 16 de septiembre. Aquí dice resuelva, y bueno, acordarse que aquí ustedes pueden resolver sacando una foto, ¿no es cierto? Aquí les digo, ¿no? Previamente observar una guía para resolver con videos de teoría y videos de cómo realizar los correspondientes de cada ejercicio a través del Excel. Por ahora no los subí, queda claro, quiero que empiecen a ver y trabajar solamente con este material, y las profes les van a guiar que hagan todo manualmente, que hagan las tablas estadísticas manualmente y que hagan manualmente los gráficos. ¿Queda claro? Bueno, pasamos a lo que es, vamos a ver aquí. Profe, disculpe, pero hay compañeros que esperan ser Sí, admitidos. disculpa. ¿Vos sabés que no me dice Sí. Sí, tienes razón, disculpa. Ahí. No sé qué. Se me ha bajado el volumen a mí. Ahí está. Bien, gracias por decir. Bueno, ahí está. Vamos a ver ahora el Power. Cualquier cosa me vuelven a decir que yo no me he dado cuenta que el alumno estaba aquí. Vamos al Power. Bueno, fíjense, aquí yo les voy a dar una pequeña introducción de esto. Unidad 2, tabulación y representaciones gráficas. Primero, como decimos, hay que aclarar dos conceptos. Serie de datos simples o datos no agrupados son los datos tal cual han sido recolectados o datos en bruto. ¿Queda claro? ¿Qué les decía yo? Supongamos empiezo a preguntar la edad de ustedes. Antes, previamente, digo, la población objeto de estudio son los 67 alumnos que han asistido a la clase de estadística descriptiva. ¿Qué quiero saber de ellos? La edad, la procedencia, de dónde viven, si son de capital, si son de la banda, si son del interior. Entonces empiezo a cada uno de ustedes, empecemos por la edad. Uno me va a decir 17, el otro 20, 25, 18, y aquí, tal como esos son los datos, tal cual obtengo. En cambio, la serie frecuencial o datos agrupados, cuando la masa de datos obtenido es muy grande y estos están desordenados, no dan información alguna. Conviene, por lo tanto, a través del proceso de tabulación, tratar de ordenar, porque no nos dice nada esta información si los datos están sueltos, tal cual han sido obtenidos. Entonces, ¿qué se genera? ¿Qué es la tabulación? Es una operación o procedimiento que consiste en resumir ese conjunto de observaciones. Bien, ¿qué tiene que tener una tabla estadística? También se llama tabla estadística o estadística. Es el resultado de la tabulación, la cual contiene en forma ordenada y sistemáticamente un conjunto de datos numéricos. ¿Cómo está constituida una tabla? En ella aparecen valores observados, presentados en orden creciente de magnitud y acompañados con su respectiva frecuencia. Toda tabla, ustedes cuando vean que tiene la primera columna la variable y la segunda columna la frecuencia, profe, ¿qué son las frecuencias? El número de veces con que se presenta uno o varios
valores observados de la variable. Por lo tal motivo, la estadística así obtenida recibe también el nombre de distribuciones de frecuencia, se llama esto, distribuciones de frecuencia. ¿Cómo se clasifican las tablas según el número de variables? Por eso yo les decía que es tan importante ustedes saber la identificación del tipo de variable. Según el tipo de variable va a haber un método cómo generar las tablas, ordenarlas las tablas y qué determinado tipo de gráfico van a hacer. ¿Queda claro? Para eso, primer paso, tienen que quedar claro el identificar el tipo de variable. Miren, según el número de variables se clasifican en tablas de simple entrada. ¿Por qué? Porque interviene una sola variable. Esa es la que van a hacer durante toda esta semana, van a trabajar con tablas de simple entrada de una sola variable. De doble entrada dice porque intervienen simultáneamente dos variables. Por ejemplo, cuando yo quiero saber de ustedes el sexo, si son tantos varones o mujeres, y la edad de ustedes al mismo tiempo. A cada uno le pregunto el sexo y, bueno, no les pregunto, creo suponer que sé si estaría al frente de ustedes, y la edad. Y múltiple entrada, por ejemplo, cuando dice, a una persona dice sexo, edad y de qué procedencia es. Hasta ahí vamos bien, ¿que no? Bueno, lo que vamos a ver durante esta semana, a ver si, esperen chicos, quiere alguien entrar. Admitir. Bueno, otra vez. Lo que vamos a ver ahora en esta semana, vamos a trabajar y nos vamos a quedar, fíjense, con tabla de simple entrada y gráficos para una variable cualitativa. ¿Ven? ¿Qué dice ahí? Nominal o ordinal. Por ejemplo, fíjense, en un determinado año se examinaron 30 niños de un jardín de infantes con respecto a sus estados de salud, obteniéndose los siguientes resultados. S sano y E enfermo. ¿Aquí qué hago? Fíjense, ¿qué estoy haciendo aquí? Recolectando el dato. ¿No? ¿Cuántos datos tendría? 30 datos de los 30 niños. A cada niño le pregunto el estado, sano, enfermo. La población, ¿qué serían los 30 niños? La unidad de análisis cada niño y la variable estado de salud. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. A ver, dígame, ¿cómo podíamos ordenar? Los datos tal cual fueron recolectados constituye una serie de datos. Estos datos, ¿cómo están? No agrupados o serie simple se llama estos datos. ¿Cómo están? ¿Queda claro? Profe, así van a tener los ejercicios ustedes. Le van a poner datos no agrupados y dice, tiene que generar una tabla, pero para variable cualitativa, nominal o ordinal. ¿Cómo haríamos nosotros? A ver, ¿qué haríamos? Fíjense, cuando es grande la masa de datos, tengo que generar una tabla. ¿Y cómo ordeno eso? En la primera columna, en la primera columna, voy a poner ocultar ahí, pongo, fíjense, primero ponen aquí, en la primera columna, basta poner los valores o cualidades que toma la variable. Aquí van a poner el nombre de la variable, estado de salud, ¿qué dice ahí? Que si volvemos para atrás, ¿qué me daba? S, sano y enfermo. Entonces vuelvo para aquí, pongo sano y enfermo. Y siempre pongan al final el total. Y la frecuencia, ¿qué era la frecuencia? El número de veces que se repiten los valores o cualidades de esa variable. ¿Qué significa? Vamos a empezar a contar cuántos niños sanos hay. ¿Y qué es la frecuencia? Esto es muy importante tener en cuenta. La frecuencia en la segunda columna coincide con el total de la población, o ponen cantidad de niños. Si la población, fíjense, vamos para atrás, la población que era 30 niños, la frecuencia va a ser, pueden haber puesto ustedes número de niños o cantidad de niños, porque esa es la población objeto, la cantidad de esos niños que quiero saber cuántos están sanos y cuántos están enfermos. Pero sigue siendo la variable como cualitativa, sano y enfermo. Lo único que tengo que hacer yo, profe, ¿qué era la frecuencia? Voy a empezar a contar cuántos niños están sanos y cuántos están enfermos. Vamos al ejemplo. Como hay más sanos, vamos a ver los que están enfermos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces digo, profe, de los enfermos son 6.
Y volvemos para atrás, y de los sanos, el resto quedaría, fíjense, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a ¿cuánto? 24. Entonces, ¿qué han hecho ahí? Fíjense, ustedes, si veíamos antes, esto nos dice algo, los datos no agrupados, serie simple, con respecto al estado de salud de esos 30 niños del jardín de infantes. Esto no nos dice nada, no nos dice ninguna observación. Pero fíjense aquí, al armarse la tabla, ¿qué podemos decir ahí? ¿Cómo es el estado de salud de los alumnos, de los 30 niños? ¿Qué les parece ahí? Que hay 24 sanos y 6 enfermos. ¿Qué queremos decir? Se observa en esto, hasta ahí podemos decir que tienen un buen estado, al menos. ¿Qué podemos sacar también? Porcentaje, aquí a la par. El porcentaje de niños sanos es tanto que sería mayor que el porcentaje de enfermos. Por lo tanto, esta es la tabla que se ha armado. Pero para mejor interpretar esto, ¿qué tenemos que hacer? Un gráfico. ¿Cómo se puede representar gráficamente una tabla de simple entradas con variables cualitativas? Hay dos tipos de gráficos, el de valla simple y de sectores circulares. Fíjense, el de valla simple es este, y este es el de sectores circulares. Este lo he hecho en la computadora, en el Excel, queda claro. Ustedes que lo van a hacer manual. Ahora, profe, ya les voy a poner un video. Todo gráfico se trabaja con el sistema de ejes cartesianos. En el eje de las abscisas va a representar, aquí queda claro, la variable. Y en el eje de las ordenadas va a representar la frecuencia absoluta o el porcentaje. Esperen un momentito, voy a salir de aquí porque algún alumno quiere admitir. Bueno. Bueno, seguimos. Reitero, todo gráfico se realiza bajo un sistema de ejes cartesianos. ¿Queda claro? Entonces, ustedes, ahí en ese momento, yo le estoy haciendo aquí en el Power, pero ustedes, las profes les van a enseñar, hagan la línea horizontal, que es el eje de las abscisas, representa la variable. Aquí, ¿qué dice la variable? Estado de salud. Ya lo voy a poner más grande. ¿Qué dice la variable? Estado de salud, fíjense. Y aquí dice frecuencia absoluta o dice cantidad de niños. Y aquí automáticamente, si no lo pueden dibujar, hacen una valla. Profe, si vuelvo para atrás, acordarse, en este, la escala, si quieren hacer, tienen que fijarse aquí, en la escala. El valor más alto es 24. ¿Qué pueden hacer ustedes ahí en este? Si quieren hacerlo manualmente. Hacer de 5 en 5 aquí el eje vertical, que es la ordenada, que es la frecuencia. 5, 10 en 15 hasta llegar a 25. Ahí nomás. Dice 24, toman este. Y dice sano. ¿Qué significa? De la variable estado de salud sano son 24 y estos son 6 enfermos. Y bueno, y luego, ¿qué pueden hacer? El gráfico de sectores circulares o el de torta, que ustedes lo conocen. O sea, yo les voy a pasar después un tutorial cómo hacer el gráfico de valla simple y en el Excel y cómo hacer el de sectores circulares. Y también tienen que hacer en el trabajo práctico cómo hacer el título. Fíjense, todo título va, primero está la frecuencia o la cantidad de niños. ¿El qué? Vamos a ver esto. ¿Según qué? Aquí ponen, según la variable estados de salud, siempre de dónde, de un determinado jardín, en una X ciudad y en un determinado año. Eso tienen que saber. Pero ya hay un tutorial especialmente para hacer los títulos de la tabla. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bueno, seguimos. ¿Qué dice aquí? Distribución de frecuencias relativas. Cuando la cuarta columna, por ejemplo, se expresa a través del porcentaje. ¿Qué les decía yo? Una cosa, disculpen, vuelvo para atrás. Interpretemos aquí, ¿qué les parece este gráfico de valla? La mayoría aquí, que es la valla más alta, la mayoría están sanos aquí, ¿que no? 24 sanos
y muy poquitos 6 enfermos, lo mismo aquí. Pero es mejor la interpretación si calculamos en porcentaje. Y fíjense, aquí pongo la variable, la frecuencia absoluta. Si quieren, pueden hacer la frecuencia relativa y luego el porcentaje. O si no, eliminen esto, la frecuencia relativa, y saquen directamente porcentaje. Profe, ¿qué es el porcentaje? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Y cuál es la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta sobre el total de la frecuencia. No se hagan problemas si, profe, no le entendemos nada. Ustedes estoy segura que saben cómo sacar el porcentaje de este 24, transformarlo en 80%. ¿Qué hace la famosa regla 3 de simple? Si decimos, si en un total de 30 niños equivale al 100%, en 24 niños sanos voy a tener X. ¿Y qué me va a dar ese X? Al hacer la regla de 3 me va a dar 24 sobre 30, o sea, ese valor, la frecuencia relativa, fíjense, en 24 sobre 30 multiplicado por 100 me da 80, 0,80. O si no, ¿qué es la frecuencia relativa? El cociente de este, fíjense, es fácil la fórmula de porcentaje. Es el cociente de lo que quiero transformar a porcentaje, 24 sanos sobre 30 sobre el total. 24 sobre 30, ¿qué me da? 0,80. Lo multiplico por 100, fíjense en ahí, ¿y qué me da? 80. Si quiero sacar el porcentaje, transformar en valor absoluto a porcentual, el 6 de enfermo, 6 sobre 30 me da 0,20. Lo multiplico por 100 y me da 20. La suma de eso, ¿cuánto me tiene que dar? 100, si está. O si no, bueno, las profes les van a indicar eso. Esta es otra manera de hacerlo, el porcentaje, pero les va a salir lo mismo haciendo la famosa regla de 3. Yo creo que la mayoría de los alumnos, el que vende productos, yo me acuerdo que cuando era estudiante también vendía productos de cosmética y había una ganancia para mí, yo lo sabía bastante bien cómo sacar el porcentaje con la famosa regla de 3. No necesitan mucha matemática, nada, la famosa, si ganas el 30% de lo que has vendido. Bueno, profe, ¿cómo será? Hacemos la famosa regla de 3. ¿Queda claro? Esto también les voy a enseñar cómo hacer en forma porcentual el gráfico, el sector circular en forma porcentual. ¿Para qué me sirve sacar el porcentaje cuando yo quiero comparar, por ejemplo, esa misma variable, estado de salud de una escuela A una escuela B? Es diferente trabajar con las frecuencias absolutas o la cantidad de niños, número de niños, para comparar una escuela de la escuela A, el estado de salud de niños, de la escuela B, el estado de salud, necesito trabajar ¿con qué? Con porcentaje. Para eso sirve el porcentaje también, ¿queda claro? Ahora en las elecciones, o que se viene con un porcentaje, otros que dicen, se puede ganar, hay una probabilidad que se gane del 5%, una diferencia, el 6%, todo se trabaja con porcentaje. Bueno, esto es ya lo que es. Fíjense, hemos visto tabla de simple entrada, variables cualitativas y gráficos. Ahora, ¿qué es tabla de simple entradas y gráficos para una variable cuantitativa discreta? Ejemplo, en un determinado año se recolectaron información de 30 niños de un jardín de infantes sobre el número de hermanos, obteniéndose los siguientes resultados. Aquí está. Estos son los resultados. ¿Estos cómo están los datos? Datos se llaman, tal cual han obtenido, se llaman datos no agrupados o series simples. Queda claro, ustedes cuando vean esto, profe, estos son datos no. Bueno, la población que son 30 niños, la unidad de análisis es o elemento cada niño y la variable el número de hermanos. ¿Qué tipo de variable es? Discreta o discontinua. Dice aquí, ¿cómo ordeno? ¿Cómo hago la tabla? Mire, profesora, son 30 datos sobre la cantidad de número de hermanos de esos 30 niños que han respondido. ¿Cómo ordeno? ¿Qué les dice ahí? En la primera columna se agrupan en forma ordenada los valores distintos que toma la variable discreta. Y en la segunda columna la frecuencia absoluta, que es número de niños.
Acuérdense aquí, la frecuencia, si dice aquí, la población 30 niños, ustedes tienen que poner número de niños o cantidad de niños, no está mal. ¿Qué significa? Miren, en la primera columna se pone la variable y los distintos valores que toma la variable. ¿Qué distintos valores toma? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 6. Entonces lo ordeno en forma ascendente de menor a mayor. Y pongo a acordarse aquí el total. El total que tiene que coincidir, si está bien todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? La población, ¿cuánto es? 30 niños. Fíjense ahí, 30 niños. Ahí está re bien. Y empiezo a contar la frecuencia absoluta, que es cuántos niños no tienen ningún hermano, contamos los ceros. Todo esto es manual. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pongo ahí? 5. 5. ¿Cuántos niños tienen un hermano? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos niños tienen dos hermanos? Vamos a contar. O sea, ¿qué es la frecuencia? Las veces que se repite el 2 en este caso, o las veces que se repite el 3, las veces que se repite el 4, la cantidad de veces que se repite el 5 y la cantidad de veces que se repite el 6. Fíjense en aquí el 2. No hemos puesto, ¿no? 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 3, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. El total, ¿cuánto me da? La suma de estos, si les da 30 está bien, porque la población, ¿cuánto es? 30 niños, ¿no? Grave error cuando forman la tesis, dicen la población es 30 personas, y cuando sacan aquí la tabla me sale 28, 25. Algo han hecho mal, porque el total de la población, en este caso, me tiene que dar 30, que son en este caso 30 niños. Aquí, número de niños. Bueno, si yo les digo porcentaje, si quieren pueden hacer esto, 5 sobre 30 multiplicado por 100. 5 sobre 30 multiplicado por 100, 6 sobre 30, que es esto, ¿ves? Se sale 0,17, 0,10. La suma de la frecuencia relativa siempre me da 1, si está bien. Ahora, lo multiplico esto por 100, que me da 17, 17, 20, 10, 13, 10. Y la suma en porcentaje, ¿cuánto me da? 100. Bueno, aquí viene la interpretación. A ver, quiero ver si han entendido. Si yo les pregunto, ¿cuántos niños tuvieron dos hermanos? La clase, por favor, escuchen. ¿Cuántos niños tuvieron dos 6. hermanos? Muy bien. 6, profe. 6, ¿Cuántos niños no tuvieron ningún hermano? 5, 5. 5. Bien. Ahora otra pregunta. A ver si se dan cuenta que les hago una pregunta tramposa. ¿Cuántos niños tuvieron hasta dos hermanos? Hasta dos hermanos. Les oriento. Cuando dice hasta, pueden tener 0, hasta el 0 lo incluimos. 0, 1 y 2. 11, profe. No, 11 no, fíjate, hasta 2 Ah, hermanos. 16, entonces. 16. Muy bien, muy bien. Y si yo les digo, ¿qué porcentaje de niños tuvieron hasta un hermano? Hasta un hermano. 34. 4, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Van entendiendo cómo es esto? Estos ya son datos no agrupados o series simples, tal cual han sido recolectados. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Transformarlos a qué? Generar una tabla estadística. Esto es una tabla, variable, frecuencia, la frecuencia relativa y el porcentaje. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué gráfico habían ahí? Por favor, hay alguien, apague porque hay una... bien. ¿Cómo presento? Se puede presentar gráficamente a través del gráfico de bastones con valores originales o porcentuales. Por la naturaleza de ser una variable discreta que tome exactamente el valor 0, el 1, nada más, el 2, el 3, el 4, el 5 y nada más, hago un bastoncito. Hacen el bastoncito. Acuérdate, aquí ¿qué van a poner? En el eje de las abscisas, el horizontal, la variable números de hermanos. Y aquí ¿qué van a poner? Número de niños o frecuencia absoluta, si quieren poner, o número de niños. Ya les voy a explicar cómo van a hacer el título, todavía no les enseñé.
Este es el famoso gráfico de bastones. Pero no solamente pueden hacer el gráfico de bastones, ustedes con el Excel lo van a transformar en hacer un bastoncito de vallas finitas. Pueden hacer el gráfico de bastones, un gráfico de vallas simples también. Este está para esto, que yo les voy a enseñar cómo van a hacer. No está mal que con las profes hagan este en forma manual, pero después cuando si quieren subirlo, ustedes si quieren lo ponen manual, si no, si les gusta, háganlo mejor con el Excel, pero primero nosotros queremos que se acostumbren a diseñarlo manualmente, el gráfico, y luego lo hacen con la computadora. ¿Queda claro? Aquí, ¿qué observan para interpretar este gráfico? Fíjense, la mayoría de los niños, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Cuál es el bastoncito más largo? 6. El ¿Seis? de, Aquí está la variable, el número de hermanos, y aquí está la cantidad de niños. ¿Cuántos tienen el bastón más alto? Es la Dos. mayoría. Exactamente. La mayoría de los niños de ese jardín tienen ¿cuánto? 2 hermanos. 2 hermanos. Luego le sigue ninguno y uno en segundo lugar, y luego 4 hermanos, con el 6. En general, cuando queremos comparar, por ejemplo, la cantidad de hermanos que hay en una escuela estatal y en una escuela privada, observamos que la mayoría en las escuelas privadas, como tienden a tener, supongamos, un control de la natalidad, a no tener tantos niños, la mayoría tiene un hermano o 2. En cambio, si nos vamos a una escuela estatal, podemos decir que de familias numerosas, a lo mejor el bastón va a ser más largo, que la mayoría tiene 5 o 6 hermanos por ser familia numerosa. Varía el gráfico. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué nos está faltando? Tabla de simple entrada y gráfico para variable cuantitativa continua. Estos son los datos. Ejemplo, un maestro mide la altura de sus 25 alumnos en la sección maternal de una determinada escuela, obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí está la altura. La población son los 25 alumnos, la unidad cada alumno y la variable altura. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua que se mide en centímetros. Bueno, fíjense aquí con la profe, igual les pongo ahí, este medio, para entenderlo es una etapa, profesora, por la naturaleza de la variable, que es una variable continua, aquí dice, se agrupa en la primera columna en intervalos de clase. Y en la segunda columna la frecuencia absoluta, que es número de alumnos. Profe, ¿cómo hago el intervalo de clase? Aquí hay un método para hacer el intervalo. Dice, pasos a seguir para armar un intervalo. Yo le diría una cosa. Primer paso, dice, se ubica el mayor y el menor valor de la variable. Si volvemos para atrás, ¿cuál es el mayor valor de la variable? 99, y el menor, 70 centímetros de altura, es el menor. Aquí les dice. Eso es para sacar el rango. Es la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. A ver cómo les explico, no les voy a explicar más. Vamos por este paso. Para hacer intervalos, supongamos, vuelvo para aquí, con respecto a estos valores, ¿qué significa? Si el valor mínimo es 70 y el valor máximo es 99, yo puedo decir, el intervalo va de 5 en 5, de 70 a 75, de 75 a 80, de 80 a 85, de 85 a 90, de 90 a 95, eso es el intervalo. La amplitud, ¿qué es la amplitud? La distancia que hay con respecto de intervalo a intervalo. Si yo digo de 70 a 75, ¿cuál sería la amplitud de ese intervalo? 5, ¿me van entendiendo? Entonces, profe, ¿cómo hago? La amplitud, hay una fórmula que es igual al cociente entre R, que es el rango, esto se llama rango, y el número de intervalos. Profe, ¿cómo saco el rango? Por eso es muy importante el rango. Hago la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, me sale 99 menos, me sale 29 centésimos. Profe, ¿cómo saco el número de intervalos? Aquí hay una formulita que se llama así. Esto ya está estandarizado. Logaritmo de n más 1 sobre logaritmo de 2. Este siempre es constante. Profe, ¿qué es el n? Es el tamaño de la población. ¿Cuánto era n aquí? Dice aquí. Se recolectaron la altura de ¿cuánto dice ahí?
25 alumnos, ¿queda claro? Entonces pongo aquí logaritmo de 25 más 1, ¿qué me da? 20. 26. Entonces, ustedes con la calculadora van a poner log, van a ir a la o la misma de la computadora, del celular, ustedes log ponen 26 sobre y pongan aparte pongan aquí log sobre 26 el resultado y pongan aparte en la calculadora log 2 igual siempre, log 26 igual pongan, log 2 y hacen el cociente de esto y le va a dar aquí 1, esto le sale, el cociente de logaritmo de 26 sobre 0,30 me da 4,70. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo aproximo a ¿qué? A 5. 5. O sea que la amplitud va a ir de 5 en 5. 5. ¿Qué significa? Entonces ya sabemos, lo importante es sacar la amplitud, pero ya sé que el valor mínimo es 70 y el valor empiezo, entonces miren cómo se me arma el intervalo. El intervalo va a ser como valor mínimo 70. 70 más 5, ¿qué me da? 75. 75 más 5, ¿qué me da? 80. 80 más 5, 85. Es la amplitud, va de 5 en 5 hasta llegar el valor mínimo máximo que era 99. Por eso tengo que terminar hasta ¿cuánto? Hasta 100. De 95 hasta 100. Bueno, aquí viene una observación. Profe, ¿por qué pone el corchete y por qué pone el paréntesis aquí? Si yo empiezo a contar, esta es la frecuencia absoluta, tengo que contar cuántos alumnos tienen entre 70, pero fíjense en aquí, no lo voy a tomar al 75, para eso está el paréntesis. Voy a tomar una unidad anterior, voy a contar cuántos alumnos tienen de altura de 70 hasta 74. Vamos atrás, retrocedamos. Vamos a contar 1, 2, 3 y fíjense, 4. Quiero que me entiendan, aquí en la amplitud van a contar siempre ustedes cuántos alumnos tienen de 70 hasta 74, ¿cuántos son? 4. Aquí, ¿qué van a contar? De 75 hasta ¿cuánto? Hasta 79. Perfecto. Vamos a contar de 75 a 79. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver si está bien. Creo que 5 o 6 se me hace. 5 o 6. 5, está bien. Y así sucesivamente van contando. Y esto, primero van a hacer esto y van a hacer esto. No se mareen con esto, ya después les voy a explicar qué es eso. ¿Queda claro? ¿Qué van a hacer? La primera tablita, la variable y la frecuencia absoluta. El total de niños, ¿cuántos que se les mide la altura? 25 también. Y luego sacan aquí la frecuencia relativa para sacar el porcentaje. ¿Vamos bien así? Es un proceso, es bastante, o sea, las profes les van a orientar ahí cómo van a hacer. Lo importante es que para sacar, esta es la fórmula más importante, la amplitud. Esta es la fórmula. Profe, ¿cómo saco el rango? El valor máximo es el valor mínimo. Y el número de intervalos es una fórmula. Está hecha, no me digan por qué, ya esto es una aproximación para generar el intervalo de clases. ¿Queda claro? Por la naturaleza de la variable es esto. ¿Qué gráfico pueden hacer? Fíjense, hay dos tipos de gráfica. Se puede representar por un histograma o un polígono de frecuencia. Este es el histograma. Aquí el histograma, en el eje de las abscisas va la variable, que es altura en centímetros, y aquí número del alumno. Le falta aquí las unidades, pero igual nos vamos a dar cuenta aquí. Bueno, ¿qué es un histograma? Un conjunto de barras, pero por la naturaleza de variable continua, una está al lado de la otra. Y la altura de cada barra está determinada ¿por qué? Está determinada por la frecuencia. Vamos a ver, aquí no vemos. Fíjense, tiene 4,
5, 4, 6 y 6. 4, 5 y 4. 4, 5, 4, 6, aquí nada, y aquí 6. 4, 5, 4, esta es la cantidad de alumnos. Fíjense, ahí sacando una conclusión, la mayoría de los alumnos, ¿qué altura tiene en este gráfico? ¿Entre qué altura en centímetros tiene? Acordarse que es una superficie, es un área toda esta. A donde hay mayor área, es mayor, la mayoría están más concentrados en esa área. ¿Qué está sucediendo aquí? La mayoría, ¿qué altura tiene? Entre 85 y 90, entre Y 95 entre 90 y 100. Muy bien. Profe, una consulta. A la hora de realizarlo el gráfico, el ancho de todas las vallas sí o sí tiene que ser igual. Constante, claro, porque va de 5 en 5, acuérdate, constante. Bien, ¿Entiendes? bien, gracias. Bueno, este es un gráfico. Y fíjense, yo les decía ahí, en la tabla que hemos visto anteriormente, puedo hacer otro gráfico que se llama polígono de frecuencia. ¿Qué significa? A cada intervalo le saco el valor medio de cada intervalo, es el valor que divide, el punto medio se dice, es el valor que divide a cada intervalo en dos partes iguales. Entre 70 y 75, yo me voy a ubicar aquí, me sale 72,5. Y proyecto ese puntito aquí, con la frecuencia. Aquí entre 75 y 80, el punto medio me daría 77,5, lo proyecto aquí. Entre 80 a 85 me da 82,5 y proyecto un puntito ahí. Entre 85 a 90 hago el punto medio y subo aquí el puntito. Aquí quedo ahí nomás de 0. Y aquí entre 95 sería 97,5 y hago un puntito. ¿Cómo hago el polígono? Uno esos puntitos. Así me va a salir. Y fíjense en cómo me queda aquí. El famoso polígono de frecuencia. Se trabaja con el punto medio. Hay dos maneras de hacer. Uno aparte, como está, fíjense, este está aparte, eso es histograma. Y este aparte, hacer el polígono de frecuencia. Por eso hacen ustedes ahí en la tabla, fíjense en que veían aquí, profe, me estaba dando marca de clase, ¿qué tienen que hacer? Hacer una columnita de marca de clase o punto medio. Es el valor que divide a cada intervalo en dos partes, estas para iguales, este es para hacer el polígono de frecuencia. Si no suman 70 más 75, dividen en 2, le va a dar 72,5. 75 más 80, dividido 2 el punto medio, 77,5. O marca de clase se dice. Esto sirve para hacer el polígono de frecuencia. Reitero, en un mismo eje pueden hacer los dos gráficos, el histograma o el polígono de frecuencia. O si no aparte, histograma y polígono de frecuencia. ¿Queda claro? Profe, disculpe, ¿puedo repetir la fórmula para sacar la marca de clase? Bueno. ¿Se suman los intervalos? Bien, esta es la fórmula. Esta es la más importante. Fíjense que yo tengo aquí un power, lo que sin querer ayer borrando, se me ha borrado el power que estaba más claro para ustedes, pero en la plataforma está mucho más claro. Esta es la forma más importante para mí. ¿Queda claro? Amplitud es igual a R, que es rango, y número de intervalos. Entonces, hacen rango que vayan a esa fórmula. Y número de intervalo, esto. Bueno, aproximan aquí. Generalmente les cuento, puede ser múltiplo de 5 es mejor. Y si les sale la amplitud, si le hubiera salido 5,8, ustedes pueden redondear 6. No está mal que la amplitud en vez de sea 5 sea 6. Pero es mejor, como esto es una aproximación, es mejor que sea múltiplo de 5. De 5 en 5 es mucho mejor. O sea, aquí dice, profe, pero aquí si redondeo me da 6. No, pero la puedo que se aproxime a 5. Por eso lo pongo que sea igual a 5. ¿Cómo armo? ¿Cómo armo el intervalo? Eso es lo que me quieres decir vos. Si yo sé que la amplitud es igual a 5, yo empiezo con el valor mínimo, empiezo de las variables. Fíjense en aquí, el dato mínimo que tenía el que menos mide de los niños es 70. Empiezo con 70. Entonces hago esto. Y la amplitud era 5. 70 más 5, que es 75.
75 más 5, ¿qué es? 80. 80 más 5, 85. 85 más 5, 90. 90 más 5, 95, y 95 más 5, 100, porque acordarse que el valor máximo, ¿a cuánto llegaba? A 99. 9. Tengo que incluir, por eso llego hasta 100. ¿Y qué pongo? Los intervalos son semiabiertos, o sea, cerrados aquí con el corchete. ¿Qué quiere decir corchete? Que toma el valor 70. Y el paréntesis, ¿qué significa? Que no toma el 75, sino una unidad anterior, toma el 74, cuando vayan a contar ustedes, ¿entienden? Aquí 75 hasta ¿cuánto? 79. 80 hasta 84. 85 hasta ¿cuánto? Aquí 89. 90, 94 y 95 hasta ¿cuánto? 99, que 9. no sé si me has entendido. Eso es lo que me quería Sí, decir. sí, profe. Lo que yo quería saber es lo que usted recién ha explicado para saber la marca de clase, que se sumaba 75, 70 más 75 y luego ¿qué se hacía? Se suma, si la amplitud o marca, no, la marca de clase es esto, se suma de cada intervalo. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor que divide a cada intervalo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar 70 más 75 y lo divido sobre 2. ¿Eh? Ah, bien, bien. 75 más 80 y lo divido sobre. Eso es marca de clase. Ah, bien, profe, gracias. De todas maneras, fíjense ahí en el video, está mucho más claro, ahí está con el Power. No sé qué me ha sucedido, ayer se me ha borrado una carpeta que tenía todo lo último, y tenía que hoy por lo menos he rescatado así que esto me ha sucedido. Bueno, entonces, fíjense, esos son los gráficos. Bueno, ¿qué más les voy a decir? Esto, el título. Ahí les va a decir el trabajo, ya vamos a ir al trabajo práctico, les va a decir, realice, ordene esos datos en tablas y realice el gráfico que usted considere el adecuado, siempre con tablas de simple entrada. ¿Cómo hacer el título? Se coloca en la parte superior de la tabla y debe expresar en forma breve y clara el contenido de la tabla. Para la confección del título nos orientará a responder 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? El que identifica la naturaleza del fenómeno a representar los elementos de la población. El cómo trata de identificar los criterios de clasificación, o sea, entre las variables. Ahí tienen que hacer intervenir las variables, poner. Y el dónde, identificar el área o lugar geográfico de la zona cubierta por la recolección de datos, y el cuándo, identificar la fecha a la que corresponden los datos. O sea, lo más importante es el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Fíjense, retrocedamos y hagamos este gráfico. Fíjense. Vamos a ver, ¿se acuerdan los primeros que hicimos? Bueno, a ver estos primeros gráficos. Vamos a ver. El qué hace referencia a la población objeto de cantidad de niños, ponen ustedes. El cómo el nexo es según el estado de salud, cantidad de niños según el nombre de la variable, estado de salud, o clasificado según, también pueden poner aquí el esto. El qué, la población objeto de estudio, cantidad de niños, según o clasificado según, pueden poner aquí y pongan la variable estado de salud. ¿En dónde? En un jardín de una X ciudad. ¿Y qué está faltando ahí? La fecha. ¿Era claro? El dónde y el cuándo. El qué, aquí va, el nexo es según el cómo, que es el cómo, la variable, el lugar y dónde. El dónde y aquí la fecha. Hay otra manera también de hacerlo, de clasificar, de formar el título. Fíjense, yo les voy a dar, en el video está más clarito, queda claro, está más explicado. Esa es una manera. Otra manera de hacer el título es esta, ya les digo. Fíjense, primero, para ir con el cómo, directamente ponen la variable.
y luego le va a salir automáticamente que ponga la variable a representar, automáticamente le sale el qué y luego el dónde y el cuándo. Por ejemplo, miren, aquí, volvemos a esta. Volvemos a esta. ¿Cómo hubiéramos hecho aquí en esta? En esta. En estas. Podríamos haber hecho ¿qué? Vamos a la recolección de los datos. Se recolectó datos, la variable que es estado de salud. ¿Qué podríamos ahí? Estado de salud. ¿De quién? De los 30 niños de un jardín de infantes. Ahí les sale ya. Pongan primero la variable, el cómo, o sea, no el qué, sino el cómo. Ponen estado de salud de qué? De los 30 niños de un jardín de infantes, ¿no es cierto? De un X lugar y una determinada fecha. Entonces empiezan con la variable, ¿m? Con la variable. Aquí fíjense, aquí dice cantidad de niños, es el qué, el cómo, el dónde y falta el cuándo. Pero podrían haber puesto estado de salud de los niños de un jardín de infantes en una X ciudad. Estado de salud de los niños, ahí ya les sale clarito. Y fíjense en esta, ¿qué dice la variable? Número de hermanos, ahí está la variable. Primero ponga la variable, número de hermanos, ¿de quién? De los niños del jardín, de la escuela. ¿Qué está faltando ahí? La fecha. ¿En dónde y qué está faltando ahí? El cuándo. ¿Van entendiendo? Aquí. ¿Qué título pondrían aquí? Fíjense, vamos a ver el histograma. ¿Qué pone? Bueno, aquí pone alumnos, aquí pone el cómo. Alumnos de la seccional, aquí está incompleto. Eso no lo entiende ese título, no estaría bien. ¿Qué podría haber puesto? Yo sí digo el qué, el cómo y el dónde. Alumnos según la talla. Alumnos de la seccional maternal clasificados según la talla de una escuela de San Francisco. El qué. ¿El cómo faltaría ahí que no, profe? Claro, está faltando ahí el cómo, según qué era la talla, está faltando, esto está incompleto. Muy bien, muy bien. Pueden hacerlo, puede ser, ¿qué hubieran puesto ustedes? ¿Cómo Talla, vendría a ser la variable? la variable, exactamente. Pueden empezar así, la talla de quién, de los alumnos de la seccional maternal de la escuela de San Francisco y de San Francisco, de tal, falta el dónde, el cuándo, ¿queda claro? Pueden haber puesto esto, primero la variable y luego sale el qué automáticamente. Talla de quién, el quién hace referencia a la población objeto de quién, de los alumnos de la seccional maternal. Fíjense en aquí cómo sale, vamos a ver otros gráficos, vamos a los títulos. Bueno, por ahí esto ya no quiero volver, bueno, hasta ahí ustedes tienen que hacer, queda claro, esto veremos la próxima semana, tabla de doble entradas y gráfico. Hasta ahora, si yo me paso a ver aquí, vamos a ver aquí. Ya les digo, este machetito. Bueno, miren, fíjense, este machetito lo van a saber en síntesis de los gráficos. Tabla de simple entrada, tabla de doble entrada. Esto es fundamental. Según la naturaleza de la variable. Si es una variable cualitativa ordinal, eso también teníamos que decir. La ordinal hacen las vallas simples. Eso también. Si es una valla, si es sector circular, pueden hacer la nominal y la de valla, pero dentro de la ordinal es muy importante, se aconseja que sean vallas simples. Y las de las variables cualitativas nominal que sean sectores circulares, y no está mal que la hagan valla simple, pero fíjense cómo está bien clasificada. En una tabla de simple entrada, variable cuantitativa discreta, pueden hacer el gráfico de bastones, o qué les dice ahí, vallas simples si lo hacen en el Excel. Y en una tabla de simple entrada, variable cuantitativa continua, pueden hacer el histograma. Y aquí dice la pirámide de edades, no, por ahora hemos quedado aquí el histograma. ¿Cuántos gráficos han visto ustedes? Vallas simples, sectores circulares, el de bastones, o valla simple, el histograma, ¿y qué está faltando ahí? El polígono de qué? De frecuencia, variable continua. Sería esta de bastones,
El histograma no lo vamos a ver por ahora y el polígono de frecuencia. ¿Esto en qué? En tablas de simple entrada. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver aquí. Bueno, ahora vamos a ver aquí el trabajo práctico número 2. Ya lo voy a bajar para que vean ustedes qué les pide. Para que ya te estaban orientados. Ustedes solamente se tienen que dedicar a hacer, solo tabla de simple entrada con los 3 tipos de variables: cualitativa, discreta y continua. Hacer las tablas y hacer sus respectivos gráficos. ¿Queda claro? Bueno, vamos a ver aquí, para que les oriente. Fíjense en aquí. Bueno, aquí está. Fíjense en estos trabajos prácticos número 2. En base a una encuesta realizada, 50 damos a conocer, fíjense, es lo mismo identificar. Aquí la población, elemento y variable. Aquí dice la población. Acordarse que ese ejercicio es similar al que hemos tenido del el trabajo 1. Pongan siempre 50 familias. El elemento, cualquier cosa, le dicen a la profe que en eso hemos quedado. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué les dice ahí? Construir la distribución de frecuencia. ¿Qué tipo de variable es esta? Fíjense, la población, ¿cuántos son? 50 familias. El elemento, cada familia. Y la variable es número de miembros en cada familia. ¿Qué tipo de variable es el número de miembros? Cuantitativa discreta. Perfecto. Entonces, ¿qué les dice ahí? Construir una distribución de frecuencia. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí tienen que ir al Power, cómo hacer una tabla de simple entrada para una variable discreta. ¿Qué tienen que hacer? La primera columna ponen la variable discreta y se ordena de menor a mayor los distintos valores que toma la variable, y la segunda columna la frecuencia. O sea, eso tienen que estudiar. Después le dice, proponga el título y se presente gráficamente los resultados obtenidos. Y fíjense, aquí hay trampita. ¿Qué porcentaje de familias tienen hasta 3 miembros? ¿Y qué porcentaje de familias tienen hasta 5 miembros? Bueno, esa es la interpretación de la tabla. Fíjense aquí, es un ejercicio, datos no agrupados. ¿Qué tienen que hacer? Ordenarlos. ¿Qué tipo de variable es esta? Fíjense, lean, se trata, en una maternidad se consultó la edad de las parturientas y se obtuvieron los resultados. La edad, ¿qué tipo de variable era la edad? ¿Se acuerdan que hemos dicho que la edad es qué? Continua. Continua. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Organice los datos anteriores en una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué tienen que hacer? Van a ir a ver el video, cómo hacer una tabla de simple entrada para variable que continua. Propongan el título y después empiezan aquí a preguntar cuál es el porcentaje de parturientas menores de 20 años. Eso es interpretación de la tabla. Realice el gráfico que considere el más adecuado. ¿Queda claro? Y realice una breve conclusión. Eso también las profes les van a enseñar. Viendo el gráfico es mucho más sacar una conclusión más práctica. ¿Queda claro? No es tan importante la tabla, sino el gráfico. Eso les va a aclarar a sacar una conclusión. El ejercicio 3 dice, los siguientes datos responden al peso de 40 niños. Aquí también, ¿qué tipo de variable es X expresado en kilogramos? El peso Continua. continuo. Van a tener que hacer lo mismo. Y esta, fíjense, en una comisaría del distrito de un determinado barrio de la ciudad de Santiago fueron detenidos 20 jóvenes por consumo de drogas. Se les consultó las razones por las cuales se iniciaron el consumo, obteniéndose los siguientes resultados. Por problemas PF, problemas familiares, CU por curiosidad, es el entorno social y OT, otros. Entonces son 20 datos de esos 20 jóvenes que han respondido. ¿Qué tipo de variable es esta? La población son 20 jóvenes, el elemento cada joven. ¿Qué tipo de variable es esta? Cualitativa sería, profe. Muy bien. ¿Nominal o ordinal? Ordinal. No. Nominal, porque es por problemas familiares, por curiosidad, no Sí, necesita profe. poco, menos, Sí. mucho. ¿Queda claro? ¿Y qué Sí, van a profe. hacer ahí? Organicen los datos. ¿Qué tienen que hacer? Hacer la tabla de frecuencia. Hacer el título. Aquí parecido también, fíjense,
Muy bueno. ¿Qué tipo de variable es? Dice muy bueno, bueno, regular. ¿Qué tipo de variable es? En el ejercicio 5. En una encuesta realizada... Cualitativa ordinal, Bien, porque cualitativa. tienen Bien. orden ¿Qué jerárquico. gráfico harían aquí? El más adecuado es el de barra simple. ¿Y aquí cuál sería el más adecuado? ¿El de sectores circulares o el de tortas? ¿Queda claro? Y bueno, esto les sirve para comparar. ¿Se acuerdan que yo les dije? El porcentaje, ¿para qué me sirve a mí? Para comparar qué pasa con los números de hijos en un barrio céntrico y en un barrio periférico. ¿Qué van a tener que aquí? Sacar porcentaje del barrio céntrico y sacar porcentaje del barrio periférico. Bueno, por eso la profe les va a decir. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes yo les agradecería que ya con las profe les orienten para la próxima, hasta el jueves, cómo van a hacer. Yo ya les he orientado mucho en la... Fíjense, y hay bastantes cosas aquí. Videos para resolver el trabajo práctico número 2. Aquí le está. ¿Ven? Todo esto para variable continua. ¿Ven? Fíjense, ahí le está explicando el número de intervalos bien, un videito que les ayuda mucho para resolver los trabajos prácticos. ¿Queda claro? Así que no van a tener problema. Subir hasta el 16 de septiembre, o sea, del jueves que viene al próximo jueves a las 23:59 minutos. Pero ahí atiendan, yo la próxima semana aquí abajo os voy a poner videos o tutoriales para hacer los gráficos con el Excel. Háganlo ahora manualmente con las profes, ¿queda claro? Y después dicen, no, profe, yo quiero hacerlo porque es importante que hagan. Yo soy de esas que tienen que hacer hoy en el día, ustedes son unos futuros licenciados o futuros profesores, tienen que saber cómo construir un gráfico estadísticamente y hacer un informe. No van a hacer manual un gráfico de barra, eso no, hoy ni en el siglo nuestro, 21, no estamos en esto, ¿queda claro? Así que eso tienen que hacer. ¿Hay otra duda? ¿Hay otra duda? No, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Ahora 48, antes eran 60, se han ido saliendo. Bueno, hagamos una cosa. Aquí pongan, yo voy a copiar y pegar en este presente. Por favor, empiecen a poner a partir de aquí presente en el chat. En el chat pongan presente, yo copio y pego para tomar la asistencia. No pudo estar, bueno. Eso después, bueno, Natalia Luna, bueno, esas personas que me dicen, vamos a hacer una cosa, me van a... No puedo pegar. Bueno, primero, bien. Bien. Bueno, bien. Bueno, ¿ya está? Profe, ¿Sí? para recuperar, ¿se acuerda de los datos que usted dijo que se le borró una carpeta? ¿Se Ajá, acuerda que sí. No, ¿sabe lo que me ha pasado? No, le he sacado de la bandeja. Tengo que ir, sí, ya me han dicho lo que tengo que hacer, ir a la bandeja y ya me han dado un clic para recuperar, pero la he eliminado de la bandeja, ¿entiende? bien, ¿Entiende? bien. Esto me ha sucedido a mí. Bueno, Pensaba pero que era no el disco todas. duro. No, porque has visto, cuando vos eliminas algo, te queda en la bandeja. Si yo le hubiera dado, yo le he dado Shift Supra. ¿Ha visto ese Shift Supra? Que eliminas todo, salcas de la bandeja, limpias, vacías la bandeja. Eso me ha pasado. Pero ya me han dado, ya me voy a poner a hacer, pero bueno, no es tan importante. Lo que sí estaba, la asistencia de ustedes, ¿entienden? Estaban aquí. Bueno, aquí ya empiezo a copiar de ustedes la asistencia. Lo que sí me ha sucedido, y quiero ser honesta, en ese estaba la asistencia de ustedes. Pero bueno, no importa, ahora ya voy a tener bien. Bueno,
De todas maneras, a ver, ya está. Bueno, no hay otra duda. Así nos vemos. Cualquier cosa, Andrea Pereira, también espera. Andrea Pereira, ya. Cualquier cosa que van a hacer ahí en el foro, pongan, profe, no he podido llegar, por lo menos ya ahí yo directamente me pongo a la... sé que no que han estado. ¿Queda claro? Sí, bastante está. Me copiaron bastante. Bueno, así que está. Bueno. Bien, a ver. Bien. Bueno. Bien, por lo menos eso me están avisando. Perfecto. Bueno. Bueno. Ya no hay nadie más para poner la asistencia. A ver, aquí hay otro Swiss, sí, profesora, y Camila salió del trabajo. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno. ¿Quién más? Ya he copiado no hay más. Así cerramos. Bueno, no hay duda, queda claro. Ustedes ya, yo les agradecería que ya vayan haciendo un vistazo del trabajo práctico. Un vistazo, y el día jueves que llegan con las profesoras, por lo menos ya saben que, o les sacan de las dudas. Ustedes, por supuesto, ya les tienen que, las personas que les van a orientar bien en el trabajo práctico. Yo ya les he dado la teoría, cada gráfico va a tener, hay un determinado gráfico según la naturaleza de la variable. De ahí que es tan importante la unidad 1. ¿Queda claro? La clasificación de las variables, población y elemento. Bueno, ¿hay alguna duda si no nos podemos retirar, alumnos? ¿Nos retiramos? Sí, profe. Bueno, hasta el próximo martes, alumnos. Hasta el martes, profe. Chao, profe.